El 24 es el número mágico del cine. A 24 fotogramas por segundo se crea la ilusión del movimiento en la gran pantalla. Las grandes historias y leyendas, los romances que nos conmueven, las historias de terror que no nos dejan dormir por la noche. Cruza el portal de la imaginación y viaja con nosotros por infinitas galaxias en las que realidad y ficción se funden en un abrazo. Bienvenido a Fase 24. Saludos y bienvenidos a Fase 24. Hoy estamos en un nuevo especial Tolkien. Hacía tiempo que no nos paseábamos por la Tierra Media. Estuvimos con el especial Estelcon, que bueno, que sí que ahí hablamos de Tierra Media y tal, pero fue un poquito más hablar de nuestras historias, ¿no? De qué tal lo pasamos en esa Estelcon maravillosa que vivimos en Zaragoza. Pero de hablar de historias de la Tierra Media es verdad que llevábamos un tiempo sin pasearnos por la obra del profesor Tolkien y ya había muchas ganas. Como nuestra jefa de contenidos Tolkien, nuestra queridísima Isilde, ya nos lanzó el reto en la última vez que grabamos sobre ese especial de Estelcoin y ya había dejado intuir que tenía ganas de grabar un episodio sobre esta historia. No hemos querido esperar más, la traemos aquí. Es de esas historias, a mí me gustan porque es de las menos conocidas para el gran público, es decir, para, vamos a decir, la gente que sobre todo ha leído El Señor de los Anillos o El Hobbit y que conoce sobre todo las películas de Peter Jackson, pero que cuando empiezas a rascar en el baúl de las grandes historias del profesor, esta es de las que te entran fuerte, de las que luego tienes que volver a ellas, de las que más se comentan luego cuando tienes una tertulia con amigos y se habla de la obra del profesor, de esas historias que a uno le marcan. Y esta es una de ellas, y por eso yo agradezco a Isilde que la haya traído, porque yo creo que hoy, entre los fans de Fase 24, entre aquellos que a lo mejor no han profundizado mucho en la obra del profesor, hoy vamos a conseguir que algunos de ellos entren en esta historia, saquen el Silmarillion de sus estanterías y aunque vayan directamente al capítulo, no hace falta leer el libro entero, pero que vayan a ese capítulo que se llama Maeglin en la obra de Tolkien. Bueno, no me entretengo, que hoy somos muchos y quiero que hablemos todos bastante, pero que sobre todo que sean intervenciones, como suelo decir yo, cortitas y al pie. Susana Fustel, Isilde, me voy hasta Cataluña, hasta el Esmial de Arnor. Muy buenas, ¿cómo estás, compañera? Ay, Agror. Bueno, estoy en una época que podría estar mejor, pero bueno, bien, aquí estamos contenta, la verdad, y con energía para grabar este podcast, que bueno, la introducción es muy bien lo que tú has dicho. Te ha faltado un poco decir que es el capítulo que junto al de Turing es drama. O sea, la gente cuando lo lee la primera vez y no conoce en profundidad el Silmarillion es que alucinas, porque es, para mí incluso tiene, bueno, no más drama que el de Turing, es difícil, tampoco nos pongamos así, ¿no? Pero es bastante intensito y oscuro, sobre todo muy oscuro. Pero bueno, a ver qué nos explicarán nuestros invitados, porque como bien has dicho, somos muchos y creo que va a ser un capítulo más para que hablen los invitados más que nosotros, porque chan. Sí, bueno, ya. El que sea muy seguidor de Fase 24 se acordará del mini spoiler que hiciste en su momento, porque ya comentamos quiénes queríamos que fueran los invitados de hoy, que ahora pasaré a presentarlos. Pero mira, con lo que me has dicho del drama me ha recordado que una de las citas que vamos a hacer en la descripción del audio de hoy es el vídeo de Magos y Medianos que Elia grabó hablando del episodio de Maeglin. Y ella comparaba esta historia con una historia de Juego de Tronos. Decía, a mí me recuerda esto un poco a Juego de Tronos. Que si un hijo inesperado, que si asesinados, por supuesto. Y yo digo, vale, a mí me recuerda más a Falcon Crest. Diría eso, más que a... Hombre, por favor. No sé, ¿quién sería Angela Channing? Esa es la pregunta. Aquí nos falta una Angela Channing, es verdad. Y unos viñedos. Nos faltan unos viñedos, es verdad. Bueno, oye... En Bueno, Gondolin algo habría, ¿eh?
exactamente. Un Lorenzo Lamas igual sí tenemos en esta historia. A ver, me voy hasta Esmial de Edoras, aunque físicamente creo que me voy hasta Granada, me voy hasta tierra de otro Esmial. Pero bueno, miembro del Esmial de Edoras, Pablo Aguado. Nemba, ¿cómo estás, compañero? ¿Qué tal, Javi? Muy buenas, Isilde. Pues sí, la verdad es que es una de esas cosas curiosas. Técnicamente tendría que estar, ¿no?, en el de Montañas Nubladas, pero bueno, como el Esmial de Edoras es de tan reciente creación, si tenemos apenas un añito y poco, pues como las circunstancias de la vida me han traído a Granada, que es la tierra de mi mujer, y en este caso no ha habido obligación de ningún tipo, como veremos en el drama seriado de hoy, pues me he quedado, ¿no?, en Edoras y, digámoslo así, soy miembro de Edoras y trabajamos desde ahí. Y nada, pues estamos aquí pues para una historia, sí, drama, sí, seria, y yo creo que tiene más profundidad y tiene temas que yo creo que no se tocan en ningún otro lado, o bueno, en algún otro momentillo de Tolkien, pero muy tangencialmente, y por eso es una historia tan interesante. Pero bueno, yo creo que con los invitados que tenemos de excepción, la cuestión, vamos, lo vamos a poder responder perfectamente. Así que nada, si quieres, Javi, dales paso. Vamos a ello, porque hoy vamos a hablar de la historia de Eol y Aredel, y como sabéis, muchos de los que seguís Fase 24, y a los que no os lo digo yo, en la Sociedad Tolkien Española tenemos la buena costumbre de, aparte de tener nuestros nombres, que no tienen nuestros padres, pues tenemos también los nombres que nos damos a nosotros mismos en la ST, que es con el que más nos conocemos entre nosotros. Aunque bueno, alguno, como digo siempre con Javi Marcos, ¿no? A él se le conoce más como Javi Marcos que como Dunadan, ¿no? En la ST. Pero es una excepción. En realidad, dentro de la ST, a la gente se le conoce más por sus nombres. Y resulta que en la ST hay dos personas que en el momento de ingresar, o no sé si después se lo cambiaron en algún momento, porque también se puede hacer, ahora nos lo contarán ellos, pues eligieron ser Eol y Aredel. Y ya que vamos a hablar de esta pareja, de la historia de la Tierra Media, pues mi querida Isilde decidió invitar a los dos. Así es que nos vamos primero hasta Madrid, nos vamos hasta el Esmial de Númenor para conocer a Aredel. Aredel, muy buenas, ¿cómo estás, compañera? Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a hablar de mí misma. Gracias, es lo que más me gusta. He venido a hablar de mi libro. Cuando te lo dijo Isilde, ¿cómo te quedaste? Dije, sí. Llevo deseando hablar de Aredel mucho tiempo. Es Perfecto, un pues, personajazo, por Dios. Totalmente. Junto a Lucien, de mis preferidos. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es eso, ¿por qué elegiste a Aredel? Y eso, o sea, ¿en qué momento ingresaste en la SD? Si eso sí me lo quieres contar. Y luego, ¿por qué elegiste a Aredel? Pues a ver, aunque yo estuve en alguna reunión de la ST allá por el año 2010, cuando tenía 16 años, yo entré en 2014, justo hace 10 años. Este año es mi 10º aniversario de la Sociedad Tolkien. Entonces, claro, tenía que buscar un nombre y yo, que soy morena y muy blanca, cuando lees la descripción de Aredel es morena y blanca, y dije, pues esa soy yo. Me gustaría poder contarte una historia más bonita, pero no existe. O sea, decidí coger a Aredel con 20 años porque me recordaba físicamente a mí y no sabía muy bien cómo se escogían los nombres en la Sociedad Tolkien. Entonces lo hice en la inscripción, tenía que poner un nombre y dije, quiero ser Aredel. Pero resulta que no pude ser Aredel, y entonces, porque el nombre estaba cogido, y dije, bueno, pues entonces soy Arfeiniel, que es, bueno, ya lo hablaremos posteriormente, es otro de los nombres que recibe Aredel. Y ya más adelante, cuando empezó a entrar mucha gente en la Sociedad Tolkien, dije, mira, me van a quitar el nombre de Aredel. Entonces me cambié el nombre de la asociación a Aredel Arfeiniel. Y ya está. Luego ya sí que, una vez que, o sea, me puse el nombre de Aredel, aún leyendo la historia, pero después leyendo el Silmarillion, cuando volví a entrar a la Sociedad Tolkien, porque me había leído el Silmarillion muchísimo tiempo atrás, ya vi la profundidad del personaje y ya empecé a indagar y ya abracé el personaje totalmente. Muy bien, perfecto. Y vamos a conocer a la otra cara de la moneda, porque no tenemos una pareja, sino hay dos personas, ¿no? Y creo que me vuelvo a ir a Cataluña, ¿no? Porque me voy al Esmial de Arnor para saludar a Eol, al elfo oscuro. Muy buenas, Eol, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros.
Y de hecho, mi primer podcast no había estado nunca en ninguno. Así que me estreno de todo. Qué bien. Bueno, estás entre amigos, ya lo sabes. Sí, eso sí, siempre. Mira, como Pues- punto curioso, perdona que te corte, yo cuando entré en la sociedad y ya aprendí el personaje de Areden, dije, yo jamás voy a ser amiga de una persona que se llame Eol, porque ¿cómo voy a poder ser amiga de alguien que escoja el personaje de Eol? Y es decir que ahora mismo podría considerar a Eol mi amigo, o sea que luego mira. Eso es lo bonito de la SD. También Isilde me hizo un comentario del estilo cuando dijo eso de qué raro, ¿no? Que alguien se coja a Eol, que es un personaje ahí un poco... Pues aquí es el momento de que... Turbio, personaje turbio, o sea... Mucho. A ver, Bueno, Y Nacho es una bellísima persona, me cae muy bien, o sea, lo quiero mucho. Por eso digo, Nacho, ¿por qué? ¿Por en la qué? SD tenemos hasta un Sauron, o sea que no pasa nada. Sí, sí. A ver, pues la explicación es, en el fondo es bastante sencilla. Yo en su momento cuando entré en la SD, digamos que yo aún conservo el panfleto del proyecto fundacional, o sea, casi que estaba allí antes de que Estamos empezara. aquí con uno de casi de los fundadores de la SD. Entonces yo era pues eso, un jovencito confuso de mirada pura y brillante y completamente me arrebató la imagen dramática de Eol. Me parecía en ese momento algo casi victoriano, muy todo lo que estaba leyendo con esa edad que me estaba atrayendo tanto. Quizás luego pasan los años, te lo reflexionas más y te ves que es el santo patrón de los incels. Pero, a ver, ya le has cogido cariño, ya te lo haces tuyo, obviamente ya te lo modelas, no lo excusas en ningún momento. Pero bueno, ya me gustó en su cuando tenía que escoger nombre, me gustaba su historia, me gustaba sobre todo la parte de que tenía una amistad con los enanos, se dedicaba a la forja, había creado las 2 espadas, todo eso me llamaba casi más la atención que el hecho de que fuera tan discutido. Yo estoy de acuerdo contigo, porque te voy a decir una cosa. Hombre, a ver, un elfo que se hace amigo de los enanos... O sea, ya me tiene que caer. Qué raro. Es de los Kofi Annan de la primera edad. A mí me parece una ofensa si me preguntas, o sea, no entiendo. A ver, ¿qué va a decir una colonialista Noldor? A ver, tampoco. Bueno, Vamos a hacer los siguientes podcasts. No, y con eso hemos resumido todo el problema del podcast. Exactamente. Bueno, pues, a ver, puestas ya las bases, tenemos a Eol y a Areden, que hoy nos acompañan en este episodio, en este fase Tolkien, y por supuesto nuestra querida Isilde y nuestro querido Pablo Nemba. Y nada, vamos a sentar las bases, vamos a presentar a los 2 personajes sin entrar en el tema de la relación, que de eso hablaremos después. Pero vamos a decir quiénes son Areden y Eol y de dónde vienen, o sea, por qué la importancia inicial de estos personajes, porque incluso antes de conocerse, antes de que existan como pareja, son 2 personajes importantes dentro del legendarium del profesor. Y bueno, ya que los tenemos aquí, pues prefiero que empezar por vosotros, que me contéis un poquito. Aredel, que es podemos decir, de alta cuna, ¿no? Aredel, dentro de los Noldor. Sí, efectivamente, la primera vez que encontramos el nombre de Areden no es tanto en la historia de Maeglin, sino cuando nos están hablando de la genealogía de los elfos Noldor y aparece nombrada como una de las hijas de Fingolfin, no siendo la hija de Fingolfin. Y entonces, gracias a ello y a este momento, podemos entender que Areden nació en Amán y fue una de las que acabó yendo hacia la Tierra Media. Una vez que llega a la Tierra Media, siempre ha estado bastante unida a su hermano Turgon. Por cierto, así como curiosidad, así como fan fact, se dice que nació el mismo año que Galadriel. O sea, son primas y parece que las 2 nacieron en el mismo año según la genealogía de Tolkien. Entonces, inicialmente vive en Nebras y luego posteriormente vive en Gondor una vez que Turgon termina la ciudad. Y es allí donde ella vive, pero resulta que ella quiere más. O sea, el personaje de Aredel, pues según como nos la describen, es una mujer bastante fuerte, que ha crecido como una mujer Noldor, se ha crecido entre personalidades muy fuertes y ella no se iba a quedar atrás. Entonces, ella decide cruzar, ella decide llegar y ella decide salir de Gondolin. O sea, no se nos olvide que Gondolin es una ciudad secreta, no sé si lo habéis comentado en algún otro podcast, pero bueno, Gondolin es una ciudad cuyo emplazamiento no se sabe cuál es y es el gran secreto que tiene Turgon y que tienen los Noldor en ese momento.
Entonces ella al final no le gusta estar encerrada, no le gusta estar en una jaula. Así que toma la iniciativa de salir a visitar a sus primos, a los hijos de Fëanor y a otros parientes que ella tiene. Porque siempre fue bastante fiel a su familia. O sea, vemos que el personaje de Aredel toma las decisiones en base a ir como de una ciudad a otra, en base a sus familiares, pero eso no quiere decir que siempre esté dependiendo como de un hombre o alguna de estas historias que podía ser, sino pues que al final la mayor parte de la familia que tiene son elfos, no elfas. Y es una pena porque hubiera estado súper bien y eso puede dar para un fanfiction ver la relación que podría tener Galadriel con Aredel, que al final son primas y de la misma edad. Pero bueno, por desgracia Tolkien no nos dejó nada escrito de eso, entonces no lo podemos saber. Sí. Hombre, estamos hablando de la época en lo que es el Legendarium de Tolkien, de las guerras contra Morgoth, donde tenemos efectivamente los Noldor, principalmente los por culpa de los hijos de Fëanor, que están siguiendo el juramento que le hicieron a su padre de intentar recuperar los Silmarils. Para aquel que esté perdido y haya llegado a este episodio tan específico sin saber dónde estamos. Y llega un momento en el que los diferentes reyes de los Noldor, los diferentes señores de los Noldor, van organizando sus territorios. Y efectivamente Turgon crea una ciudad secreta, ¿vale? Él se va desde Nebras, la crea por indicación de Ulmo, y que es uno de los Valar, y en ese momento todos los que van con él desaparecen de la historia de la Tierra Media, en ese momento de Beleriand, excepto en una de las batallas, hasta el momento que tiene que ver con esta historia. Son el pueblo oculto, la ciudad oculta efectivamente, y yo creo que de hecho esta historia es en ese sentido tan importante porque es la que mete dentro, es una de las dos historias que mete dentro de Gondolin el problema que va a hacer de ello su caída. Y recordemos que la caída de Gondolin es una de las historias fundacionales, ¿no?, del señor, de todo el Legendarium de Tolkien. Entonces, esta historia pequeña no es, porque es una de esas pequeñas piedrecitas que va a llevar a esa caída de Gondolin. Estamos más centrados en la figura de Aredel en esta presentación. Y aquí hay una cosa de las que a mí me gusta y yo creo que a Isilde también, que ya el profesor Tolkien en ese capítulo 16 del Silmarillion de Maeglin, cuando ya está, vamos a decir, negociando, ¿no?, con su hermano Turgon el hecho de decir, oye, que quiero salir, y el hermano está ahí que no quiere, que no está nada convencido, y entonces dice, bueno, vale, pero vete rápido a ver a Fingon, ¿no?, y devuelve rapidito. Y ella le dice tal y como suena. Soy tu hermana, no tu sirvienta. No tu sirvienta, exactamente. Y más allá de tus confines iré tal y como me parezca conveniente. Y si me escatimas una escolta, iré sola. Esto ahí sí estoy seguro de... Hombre, por favor. O sea, yo cuando vi eso dejé el libro y aplaudí. O sea, no, a ver, esto es de las frases que realmente creo que denotan mucho el carácter de Aredel, ¿de acuerdo? Es lo que iba diciendo nuestra compañera ahora mismo, o sea... es una elfa Noldor con todo lo que esa conlleva. O sea, es que muchas veces la gente siempre habla de eso, de los personajes hombres, que hay muchos más, pero es que personajes mujeres hay bastantes y fuertes. Lo que pasa que desarrollados en el Silmarillion, que lo hemos dicho muchas veces. Y Aredel tiene mucho carácter, y no sea Milana, sea quien sea. Entonces ella es de la realeza y ella es muy capaz de irse sola, porque es fuerte, inteligente, y estoy segura que sabe luchar, aunque bueno, no sea su posición, pero sabría defenderse. No hay Noldor que no sepa luchar. Por eso, entonces, oye, que sepas que, o sea, no te estoy pidiendo permiso, te estoy diciendo que me voy. Que es diferente. Entonces, si tú me quieres poner una escolta, guay, pero voy a hacer esto contigo o sin ti. Estás invitado a participar. Es curioso. Es curioso, un segundo, hablando sobre la escolta, no sé si lo sé, bueno, por comentarlo y demás, ya sabéis que, bueno, pues Tolkien siempre hace como muchísimas versiones. Y entonces hubo un momento que consideró que no era importante poner los nombres de quién era la escolta que iba a acompañar a Aredel. Y entonces eso siempre me ha resultado curioso porque es como, no, es que da igual. O sea, da igual que sea Glorfindel el que le fuese a acompañar, o da igual quién fuese a ser, porque lo importante es que ella se va. Entonces siempre me ha parecido un gesto muy, muy relevante.
No es un gesto banal de, bueno, pues se va y ya está, y entonces me sirve como un camino para poder hablar de Eol y luego hablar de Maeglin y todo eso, sino no, o sea, ya que Tolkien siempre ha querido mostrar la independencia. Y fue Christopher el que decidió incluir algunos de los detalles, no tanto el profesor. Perfectamente explicado. Y antes de iniciar ese viaje con Aredel, el que le va a encontrar con Eol, vamos a hablar un poquito de Eol, ¿verdad? Y, a ver, antes de decir también Eol, es que a mí me encanta cómo Tolkien a veces, con una pincelada, muchas veces, entre los que son más haters, ¿no? Siempre se critica eso de, ay, mira, es que se tira 2 páginas describiendo no sé qué. Y no, o sea, es que a veces el profesor, con 2 pinceladas, ya te dibuja un personaje con una maestría impresionante. Y te viene a decir, tal que así, era pariente de Thingol, pero se había sentido inquieto e incómodo en Doriath. Y cuando la cintura de Melian rodeó el bosque de región donde él vivía, escapó a Nan Elmoth. Allí habitó en la sombra profunda, enamorado de la noche y del crepúsculo bajo las estrellas. Evitaba a los Noldor, pues los tenía por culpables del regreso de Morgoth, que había perturbado la quietud de Beleriand. Pero le agradaban los enanos, más que a ningún otro de los elfos de antaño. Por él se enteraron los enanos de lo que había ocurrido en las tierras de los Eldar. O sea, qué presentación del personaje ya. O sea, ya te estás enterando de que estás ante un elfo muy diferente, querido, ¿eh? Sí, completamente. Es un ermitaño, obviamente no quiere el contacto de sus iguales, pero por otro lado se va traba amistad con los que se suponen que son sus contrarios, y aún así aprende de ellos, vive con ellos, los visita a menudo. Esto realmente no lo explica, no lo desarrolla mucho, pero lo deja muy muy claro. Y me encanta eso de enamorado de la noche, esa manera de rehuir la luz, y también el tema de los sirvientes. Tiene unos sirvientes ahí. Fíjate que no desarrolla mucho la idea porque al final es un capitulito corto. Sí. Pero te deja una sensación ahí un poco, no sé si decir de vacío o sea, la forma en la que vivía Eol, ¿verdad? Sí, es lo que comentaba, que es la imagen clásica del ermitaño, pero es rodeado de una serie de figuras que están dentro de su órbita, que hasta que no aparece Aredel son pues eso su cosmos que le rodea. Sabes, son figuras fantasmales, no sabes bien quién son, que está allí ayudándolo, haciéndole sus tareas. En fondo se dedica a los proyectos de estos sirvientes. Y tampoco Tolkien no nos ni posteriormente ni en otros esbozos que haya hecho lo explica. Por un lado es la pena de este personaje que no hay más información que la que nos da ese capítulo. Realmente todo lo que podamos ver en otras versiones se distancia muy poco de lo que ya sabemos. Supongo que también es una forma de rodearlo de misterio, de un poco de... Sí, pero también tengo la sospecha o la hipótesis de que en el fondo Eol no es más que, dentro de lo que es montar la historia, no es más que el iniciador de lo que luego Maeglin acaba haciendo en Gondolin. O sea, es un poco la idea, está un poco así, un poco enfermiza de no, es que el padre era chungo, el hijo también ha de serlo. También ha de tener la maldad intrínseca dentro. De hecho, la espada que hace Anglachel también está cargada de cierta maldad. O sea, hay como un pecado recibido que lo va transmitiendo. Y por eso que tampoco lo desarrolla más, que sí le da este halo de misterio. Perdón. Pero por otro lado no creo que quisiera él tampoco pues perder más tiempo, por decirlo de alguna manera. Rápido. Yo creo que precisamente has marcado un punto muy importante en Tolkien, que es eso de la semilla del padre al hijo. O sea, porque hemos comentado antes Túrin, los hijos de Húrin, como aquí vemos todo lo que sucede con este drama familiar, los hijos de Fëanor y cómo tienen que cargar con lo que ha hecho su padre, y aquí tenemos, yo creo que otro ejemplo de lo que le gusta a Tolkien, un drama familiar. Yo es que no he visto la serie que habéis hablado anteriormente, pero imagino que será de dramas familiares. Es que Falcon Crest es de los que tenemos ya unos cuantos años. Sí. Lo siento.
Eres insultantemente joven. Ya no tanto, ya no tanto. Sí. Muy claro. Yo que soy muy de openings, de intros de serie, para mí Falcon Crest es uno de los mejores. Es buenísima. Me acabo de acordar, es verdad. Oh, hombre, por favor. ¿Cómo era? Espera. Sí. Es que no sé si la estoy confundiendo con... Y se veían los viñedos. Ah, sí, la estoy confundiendo con Dallas. Espera, con la música. No, Dallas no. Estamos hablando de Tolkien y terminamos. Perdón. Estamos todas horas, las horas. Estoy cansada. Perdonármelo, gente. La culpa es mía. En el... Que se ha empezado. A ver, Nemba, dale. No, en el caso de Eol hay una cosa interesante y es que ese retirarse, ese irse de Doriath, ese tener una animadversión contra los Noldor, tiene mucho sentido porque efectivamente la forma en la que llegan los Noldor coincide con el regreso de Morgoth a la Tierra Media, Beleriand, y muchas de las gentes que estaban vagando por allí con cierta tranquilidad, muchos de los elfos que había por ahí, de que eran, recordemos, en general, elfos que no habían cruzado, sobre todo de las tres grandes familias, los Teleri principalmente, que no habían cruzado, y resulta que ahora ellos habían vivido en oscuridad, solamente viendo las estrellas, solamente viendo el cielo y digámoslo así, no había luz porque los árboles estaban restringidos únicamente a Valinor, y ahora resulta que aparece el sol, aparece la luna, llegan los Noldor, traen la guerra, Morgoth está ahí, ellos pierden territorio porque se lo quedan los Noldor, entonces claro, tiene cierto sentido que tengan, en general, cualquiera de los elfos que estaban en la Tierra Media, un poquito de aquello, un poquito de inquina contra los Noldor, pero Eol en particular parece que lo lleva hasta el extremo, porque bueno, la gente de Doriath, bueno, se queda. Y me parece que luego lo comentaremos, que la parte esa de los enanos, yo creo que es el elfo que más se ha acercado a los enanos, más incluso para mí que Legolas, porque es que hacía vida con ellos, tal vida que era invitado a las casas de los enanos. Entonces... Sí, de hecho, bueno, Legolas es una cosa circunstancial su acercamiento al enano, no tanto a los enanos como al enano. Sí, en cambio, sí. Eol realmente es un modo de vida. Trabaja con ellos. Llega un momento que está más cerca de los enanos que de los elfos. Sí, Claro, bueno, también está Celebrimbor con Narvi. También. Bien. Es más que con Narvi. A ver, aquí barriendo para la casa de los... Eso sí que mejor no hablemos. Pero fijaos que cuando colabora enanos y elfos, en los poquitos casos que nos ha dado Tolkien, pues a veces consiguen cosas muy potentes. En el caso de Eol, o en el caso de Narvi y de Celebrimbor, lo vemos también, ¿no? Pero en el caso de Eol, o sea, es capaz de aprender de maestros, forjadores enanos, y inventa, además lo dice así Tolkien, inventó un metal tan duro como el acero de los enanos, pero tan maleable que podía hacerlo delgado y flexible, y sin embargo seguía siendo resistente a todas las espadas y dardos. Lo llamó Galbor, porque era negro y brillante como el azabache. O sea que nada menos, o sea, aprendió de las artes, pero incluso las desarrolló, las supo aplicar a los conocimientos que él ya tenía y a ciertos poderes que ahora comentaremos cuando Aredel se acerque a él. Si os parece, iniciamos ese viaje de Aredel, porque así es como se va a producir el encuentro. ¿Qué me contáis del viaje y esa circunstancia que impide que Aredel pueda hacer el viaje que más o menos sería el lógico, ¿no? Que era cruzando Doriath para que sea más seguro el camino, pero no, se lo impiden y al final tiene que tirar por el camino menos seguro, ¿verdad, Aredel? Sí, efectivamente. Al final, pues decide tomar otro camino porque es lo que hay, y entonces aquí volvemos yo creo que llegamos al punto más conflictivo de la historia de Aredel y Eol. Y para eso yo creo que tenemos que, no sé si alguien se lo ha preparado, si no, pues lo siento porque se lo voy a reventar, que son las diferentes versiones que tenemos de esta historia, ¿vale? Yo lo comento muchas veces cuando hablo del Señor de los Anillos, bueno, más bien del Silmarillion, y es que
estamos leyendo la versión de Christopher Tolkien. Y lo decidió Christopher. El Christopher es quien decide Sí, recoger una versión edulcorada, todo sea dicho. Esa es, Edulcorada, ese es mi punto. Muy delicada, muy delicada. Eso es. O sea, justo es al punto del que iban, o sea, justo. Al final, Que me lo has tirado. perdón. No, para ti, por favor. Es que esto es para... Te pega a ti, quiero decir. Es que eres Aredel. Esto está hecho para ti. Pues efectivamente, como bien dice Nerva, tenemos unas historias un poco edulcoradas. Entonces, cuando cogemos la historia de la Tierra Media, sobre todo la Guerra de las Joyas, que es el volumen en el que se habla más de este tema, porque si bien en el libro de los cuentos perdidos se habla más de Maeglin y demás, también se desarrolla mucho en la Guerra de las Joyas, descubrimos que la historia no siempre ha sido como la que vemos en el Silmarillion. O sea, en el Silmarillion es tan básico como que él ya llega, Eol como que la dice, pues ahora ya no puedes salir de aquí más o menos, ella parece que muestra estar de acuerdo y dice, vale, me quedo aquí contigo. No era mi intención, pero me quedo aquí a vivir contigo. Entonces parece que Eol le deja ser libre por todo el bosque que hemos comentado previamente, pero lo único que no puede hacer es salir del bosque. Pero parece que ella se muestra de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, cuando empezamos a leer otras historias previas del personaje de Aredel Arfeinien, vemos que no es tan así. Parece que las primeras ideas que tuvo Tolkien y que escribió, o sea, esto no es un invento, esto lo escribió el propio profesor, es que que él la rapta. O sea, aquí tenemos un rapto. Parece que ella tiene que desviarse, pierde su escolta, y él la rapta y se la lleva al bosque y no la deja salir. Y le obliga a tener un hijo, le obliga a casarse y posteriormente tienen un hijo. ¡Uf! Es que, ¡Uf! es que en el Silmarillion, cuando tú lo lees, dices, es que no acaba de cuadrar un personaje tan fuerte que le dice a su hermano, el rey de Gondolin, diciéndole, a ver, nene, que me voy, acéptalo, que me voy contigo sin ti, y que luego acepta que la vuelvan, o sea, que vale, se medio enamore de él y le acepte lo mismo, que no se vaya, que se quede, que no sé qué. Además lo explican con una forma así un poco turbia, entonces es como, lo que dice Aredel, es la versión edulcorada de un rapto. Es que de hecho este momento en que le lanza un hechizo me parece a mí muy burdo en el sentido de que salta mucho a la vista demasiado. Es una magia demasiado directa para lo que estamos acostumbrados en la obra de Tolkien. Casi hubiera preferido que se hubiera quedado con una versión más turbia y más oscura, más de cuento antiguo, de coger a la princesa, raptarla, que te obligan a tener un hijo. Eso llama mucho pues a los cuentos antiguos, no a las versiones Disney. Y aquí yo creo que Christopher sí que, no diré meter la pata, pero podía haber hecho una cosa más que no saltara tanto a los ojos como esto. De hecho, el propio Christopher en la historia de la Tierra Media admite que quizá no cogió no cogió bien esta trama. De hecho, empezamos por el nombre. O sea, nosotros la vemos como Aredel y luego se dice que es Arfeinien, pero Tolkien jamás dejó dicho cuál era el personaje exacto porque es Tolkien y cambió el nombre del personaje 3 veces. Sí. Entonces él dice, bueno, he cogido pero en verdad podía haber sido Isfin, que es el otro nombre que le dan, que a mí siempre me recuerda a la crema Isdin. Lo siento, no soy publicidad, pero siempre la llamo en mi cabeza Isdin. Pero, entonces sí, efectivamente, y de hecho es como que falla algo, que la historia no te la acabas de creer, dices... De hecho, me da pena porque al final parece que es una incrustación que meten ahí para explicarte a Maeglin y no profundizas en ese personaje. Por eso he comentado antes que sí, que yo elegí el nombre con 20 años y cuando lo volví a releer dije, madre mía, que me he cogido el nombre de la única víctima de violencia de género que tenemos en Tolkien prácticamente. Sí, es totalmente. Luego he visto más, pero eso es para otros podcasts. Sí, exacto. A ver, es que claro, si os dais cuenta, cuando en el Silmarillion, la versión que pone en el Silmarillion, dice que le pareció muy bella
y la deseó. Le echó un encantamiento para que no le fuera posible encontrar el camino de salida. Exacto. Bien, a ver, si es que también sabemos, es verdad, que la magia en Tolkien no sabemos exactamente cómo funciona. Hay un encantamiento de algún tipo que también es cierto que ella no puede romper por alguna razón. No sabemos principalmente yo ahí creo que es porque no sabía que había un encantamiento. Eso también hay que saberlo. Decir. Y después se queda y es cuando dice aquello de no se dice que estuviera del todo descontenta. Es una frase con dos negaciones que también da mucho que decir. Pero es cierto que las otras versiones, es que la estaba ahora buscando y no la tengo ahora delante, pero sí que es cierto que si no tanto a lo mejor a que la forzó a casarse, sí que lo hace con más brutalidad que lo que sale aquí en el Silmarillion. Brutalidad. Lo hace con menos anuencia, con menos aceptación de la propia Aredel. Se da a intuir en el resto. Yo creo que esto tiene un nombre que se llama estupro. O sea, no sé si estáis familiarizados con el nombre, pero en la Edad Media esto es un estupro de manual. Entonces estoy totalmente de acuerdo con él en que esto es lo que se hacía antes. Entonces él lo hace a propósito. Lo hace adrede para mostrarnos que las cosas pues no pues son así. Y ya está. Y es lo más puro Tolkien. Es este Tolkien que tenemos de que nos enamora desde los años 20 creando unas mitologías similares pero al mismo tiempo distintas, y llega Christopher y, lo siento, nos la destroza. En este caso. Así es. Y bueno, yo tengo un poquito la visión que estés comentando todos, porque, claro, no podemos hablar de una gran historia de amor, ¿no? Porque estamos viendo que él sí cae enamorado de ella, pero claro, está el encantamiento para evitar que salga, se habla y lo dice varias veces Tolkien, porque además ha dicho Nemba eso del todo descontenta, dice, ni que durante muchos años la vida de Nan Elmoth le fuera odiosa, o sea que vale, que tampoco la estaban apaleando, ¿no? Todos los días, o sea, es como... O sea, no, que la cosa no, era una jaula dorada. Exacto, era una jaula. Que hubiera cierto, y por su parte, cierto, o sea, vamos a ver, por la parte de los dos, cierto cariño, cierta cercanía, pero incluso en el sentido afectivo. Pero claro, lo que nace mal no puede terminar bien en ese sentido. O sea, sobre todo porque él nunca llega a reconocerlo. Y de hecho, cuando ya estamos haciendo spoilers del final, cuando se le da la oportunidad de arrepentirse, hace todo lo contrario. Entonces, quiero decir, en él, aparte de esa oscuridad de que le gustara, que originalmente me refiero, el elfo oscuro es porque le gustaba estar a la luz de las estrellas. Pero es que además algo negro había en él, porque que si no hay razón para que en ese momento pudiera arrepentirse y se comportara así de mal. O sea que ya desde el principio actúa mal. Sí, yo quiero abrir otro... perdón. Sí. Otro melón más, por favor. Sí, quiero abrir otro melón. Este melón viene de... No sé si sabéis leído La naturaleza de la Tierra Media, pero es un libro densito, pero es un libro muy interesante. Y entonces he leído por internet y demás, porque he estado pues viendo cosas sobre qué opinaba la gente sobre Aredel y Eol y demás. Y entonces me ha gustado mucho esta teoría, este melón que abren, que es Tolkien y la sexualidad. Y es que la verdad es que, y esto lo sabemos, tanto en El Señor de los Anillos como en El Silmarillion como en El Hobbit, no aparece desarrollada en sí la sexualidad, no hay sexo, no, ya está. Hay amor romántico, tampoco es que sea el amor el tema más importante que tenemos en la obra de Tolkien, pero sí que existe. Sin embargo, aquí vemos una cosa muy excepcional para la obra de Tolkien, que es un deseo sexual de una persona que decide quedarse con una porque se pirra por esa persona. O sea, normalmente tenemos un amor romántico en el que son felices y de repente aparecen un hijo. Pues aquí no, o sea, aquí tenemos, pues prácticamente, vamos a decirlo con la letra que es una violación. Es las pocas veces que tenemos una referencia prácticamente sexual, sobre todo en los primeros textos que tenemos, no tanto en la obra de Christopher, del Silmarillion editada por Christopher. Entonces, me parece también pues un tema interesante para reflexionar sobre cómo es Tolkien mostrando el amor, cómo es Tolkien mostrando la sexualidad y por qué justo lo hace exclusivamente con este tema. O sea, porque incluso en los textos previos de Tolkien, no respecto a Aredel y a Eol, sino pues otros tantos, tanto la historia de Lúthien, como podemos ver los inicios de Arwen y Aragorn, o sea, coger otras historias de amor que podamos ver, no sé, no lo veo, no, me parece interesante.
Hay A ver. pinceladas porque en la historia de Lucien la parte igual más sexual o deseo sexual se lo da a Morgoth cuando ella baila para él. Hay otra con Y hay Morgoth, otra también, con Aryen. y luego, sí, con Aryen, y luego también, que eso yo no caí, eso lo descubrí viendo unos vídeos y creo que lo comentaba Elia, no me acuerdo si en Teresa Hobbiton o dónde, que creo que era Tulkas, en su momento de su boda, también hay una medio referencia ahí sexual velada y poco más hay. Pues Poco esa más no la hay. recuerdo yo. Pero Sí, fijaos, esa pasaré. parte de las cosas que yo creo que Tolkien sí que fue a lo mejor retocando un poco las versiones iniciales, el propio profesor, tiene un poco quizás que ver con toda esa parte final en la que Tolkien va desarrollando no tanto lo que son las historias, sino que toda la estructura, ¿no? Que eso se ve mucho en la naturaleza de la Tierra Media y en algunos otros tomos, ¿no? De la historia de la Tierra Media, sobre pues qué pasa, por ejemplo, si un elfo cuya esposa se ha casado o una elfa cuyo marido ha muerto se pueden casar otra vez. Toda esa serie de debates, el por qué, si los orcos tienen alma o no tienen, toda esa parte filosófica. Y ahí es donde entra un poco el que a lo mejor hay ese cambio en el tema de la posible violación, porque claro, como no llega a ser nunca ni siquiera explícito, o sea, ni siquiera un pelín de... Claro, es que está siempre insinuado. Es que ese es el... Incluso de Tolkien. Luego ya, efectivamente, la versión de Christopher es mucho más edulcorada, mucho más suave. Pero es que incluso Tolkien no pone eso. Y al final resulta que es posible que ahí haya una contradicción, como muchas veces la hay con el origen de los orcos o la naturaleza propia de los orcos, en que se dice que si se intenta, ¿no?, tomar por la fuerza a un elfo, en este caso en el tema sexual, los elfos, digámoslo así, como el cuerpo no les es necesario en el punto esencial, sino que su alma puede reencarnarse, podrían dejar su cuerpo y por tanto la violación no tendría como tal lugar. Me refiero, su alma habría resultado inviolada. Ahí... Gracias. A ver, protesto, señoría, con mucha fuerza y mucha vehemencia. O sea, no. No, por entonces No. puede decir lo mismo si estuviera inconsciente. Exacto, o sea, es violación. O sea, te dan burundanga y te violan. O sea, no. De morir físico. Sigue siendo violación. Es que Nemba está en un punto más metafísico que vosotros. Pero es que incluso yéndonos a un punto metafísico, el mero hecho de que violen tu voluntad, o sea, que violen la voluntad de esa persona, sigue siendo una violación. O sea, aunque tú digamos que ya no, o sea, es en dos, Aunque tú no lo sufras. Lo que estoy intentando plantear es que Tolkien tenía ahí sus propias dudas de cómo encajar esa historia, al igual que el origen de los orcos, que es una de las cosas que siempre planteo, porque es que claro, ¿cómo lo encajas? Porque es que efectivamente solamente el deseo de y el intentar hacerlo a esa persona ya está rompiendo su propia intimidad, su propia realidad, porque al final los elfos también son parte física y parte espiritual, ahí se la está rompiendo igualmente. Por eso Tolkien tenía tantas dudas. Él intentaba solucionarlo de varias maneras, pero eso es uno de los temas que no lo consiguió. Y ahí al final Christopher, la salida que le da es esta. Es esa frase de no estaba del todo descontenta. Yo sinceramente no estoy de acuerdo contigo en ese punto, de decir. O sea, yo no creo que Tolkien le esté dando... O sea, Tolkien da muchas salidas metafísicas y creo que da una salida metafísica a esta cuestión, pero no es tanto como tú estás diciendo de no, pues... porque no le cuadra que haya un deseo sexual o una violación o algo así. O sea, creo que incluso en los años 50, cuando vuelve a escribir a finales de los años 50, que es cuando son los textos de la Guerra de las Joyas, y él sigue escribiendo sobre este tema, él sigue marcando mucho esto. Y de hecho hay una de las versiones que lo hemos comentado, que es directamente que Eol y Aredel se conocen en Amán. Como Eol cambia, o sea, hemos dicho que Eol está aquí como una Vari, pero en verdad hay 80 millones de versiones de cómo Eol es, si es un Noldor, si no es un Noldor, si es una Vari, si estaba en Amán, si conoció a... De hecho, hay una de las versiones en las cuales se dice que Eol y Aredel, que Eol se enamoró de Aredel
en Amán y estuvo persiguiéndola hasta que pudo darle caza aquí en el bosque. Sí, pero eso se parece demasiado al cortejo que tuvo Tolkien. Ya, que bueno, es que es un tema que tampoco quiero hablar. No voy a abrir ese melón. ¿Vale? Iremos abierto no lo voy a abrir. Sí, no sé, y es que soy más de la idea de que Christopher lo edulcoró porque no quería poner una historia tan fuerte y que fuera tan controvertida y dura, y lo dejó en un poco, bueno, no sé si habéis visto la peli esta viejuner de las 7 novias para 7 hermanos, que es en plan, es que es un poco en plan, mira, me rapta un montañero y me acabo enamorando de él y me caso porque está bueno. Sí, de esto con... ¿Perdón? O sea, bueno, es la historia de las Sabinas, de más o menos. Pues es lo mismo, o sea, pues... de las Sabinas. Exacto. Gracias por la referencia y las referencias clásicas. Sí, es verdad. Entonces, supongo que lo dejó así más edulcorado. Y desde ese punto de vista, a veces nos olvidamos que las mitologías clásicas, las mitologías nórdicas, prácticamente todas las mitologías del mundo, tienen unas cuantas historias. Bueno, la griega y Zeus es que está llena de cositas así, pero... sí, de forzar a gente y así, pero estamos hablando de que es que están llenas, o sea que tampoco es una cosa que a mí me extrañaría tanto, que no se dedique a poner 20.000, pero que hay un montón, yo no, quiero decir, están en todas partes. Porque esto es tan antiguo como el hombre es. De todas maneras, yo creo que va más allá todavía, que el problema es que aquí la violación, vamos a poner si queréis entre comillas, para mí no es entre comillas, es una violación pura regla, es... el corromper a una criatura libre. O sea, puede ser que incluso ella se acabe quedando porque queda tan traumatizada que se queda ahí. O sea, tenemos un personaje fuerte, valiente, independiente, todo lo que hemos comentado previamente sobre Areden, y como un gesto tan malo la destroza totalmente. Y eso Tolkien lo puede haber querido también mostrar. Es una lectura subyacente que podemos ver en este capítulo. Cómo se rompe la voluntad de alguien. Podría ser. Sí, quiero decir, o sea, eso hay que revisarlo también en esa lectura. Porque no lo había pensado yo desde ese punto de vista. Y precisamente ese hecho es el que nos trae a un personaje que va a ser clave y esencial en sucesos que van a venir a continuación, porque lo había dicho antes Eol, o sea, aquí esto es la primera pieza, ¿no? Como hay que imaginarse en un dominó de estos que hacen, ¿no? Cuando tiras la primera empiezan a caer otras, y todo esto va a desembocar en el desastre que hablaremos en otro episodio, Isilde, en el desastre de Gondolin, ¿verdad? Pero es que se está fraguando aquí con el nacimiento de Maeglin, que además, como decís, de esa manera edulcorada, pero que ya te deja el punto oscuro, ¿verdad? Porque tal y como se escribe en el Silmarillion, tal y como se pone en el Silmarillion, es: y Aredel tuvo un hijo de Eol en las sombras de Nan Elmoth. O sea, ya esa frasecita así, en las sombras, ¿no? O sea, es como que hay un punto oscuro, ¿no? En todo esto. Y le puso un nombre secreto en la lengua prohibida de los Noldor, Lomio, que significa hijo del crepúsculo. Sin embargo, el padre no se esperará, se tendrá que esperar un poquito más, creo que es hasta los 12 años, ¿no? Para que le ponga el nombre de mirada aguda, ¿no? Es como, o sea, se espera que crezca. Oye, pues a mí esto no me parece mala idea, porque... A no le coges cariño. Claro, ¿no? Y le ponen nombre al crío y luego no tiene... ¿Cómo le llamas? ¿Niño número 1? Sí, porque... No hay más, niño, no hace falta ni uno. Porque luego llamas al crío Pepe y luego no tiene cara de Pepe, ¿sabes? Dice, lo tenía que haber llamado. Los elfos nombraban mucho por el carácter, pero sí. Estáis fatal. La cara es el espíritu que tenían, pero sí. Pero por eso tenemos varios nombres, ya. Por eso los elfos tienen varios nombres, hombre. También hay que verlo así, que es lo guay. Exactamente. Sí. Bueno, llega Maeglin. A ver, venga, habladme de Maeglin, porque aquí hay en ese crecimiento de Maeglin dentro del bosque pues hay cierta filiación con el padre, ¿verdad? Va con él con los enanos, de hecho ahí aprende un montón de cosas que luego le van a ser bastante útiles para ganar fama en Gondolin. Pero con quien se siente de verdad conectado Maeglin, querido Eod, es con su madre, ¿verdad? Por supuesto.
De hecho, se quedan solos muchas veces, igual que se quedaba sola Aredel. Beowulf se va a sus cosas, se va con sus enanos, va a sus historias, y esa es la madre la que lo sube, la que le enseña y quien está detrás de él. Es que volvemos otra vez a lo mismo, es que no se puede salvar nada, pobre. lo único es que era buen herrero y ya está. No me imagino. Eso iba a decir. No, Pone que era amigo de los enanos. sí, amigo de los enanos, sí. ¿Eso se puede salvar de verdad? No sé. Ya salieron los Espera que nos corte el programa. Bueno. A ver, vamos a centrarnos, porque, a ver, es que esto a mí me parece súper interesante, porque aquí, además, Aredel, y esta parte, si quieres, desarrollala tú, porque no sé si cambian algunas de las versiones más o menos que tú también estás comentando y que conoces, pero me gusta mucho el punto en el que él ya se siente atraído por la madre por las historias que le cuenta, ¿verdad? Por cómo le habla de su parte materna, ¿no? De los ascendientes que tiene y de los parientes suyos que viven en Gondolin, y él ya, sin conocerla, ya empieza a sentir algo por Idril, ¿no? O sea, ya es como que él dice, uy, cuidado, que allí en Gondolin el que manda es Turgo y que tiene una hija. Ojo, cuidado, o sea, parece que ya ahí nace algo en Maeglin. No sé si a lo mejor demasiado precipitado, pero que luego se va a confirmar cuando termine conociendo a Idril. Sí, efectivamente, es como tú bien has dicho. O sea, por un lado tenemos a Aredel, que está encerrada en una jaula de oro, como habéis comentado antes, y que lo único que le queda es soñar y recordar lo que ella ha sido y lo que ha sido su familia, porque sigue siendo una Noldor, sigue siendo la hija de Fingolfin, o sea, sigue siendo una persona muy relevante. Entonces, claro, lo único que le queda es recordar un pasado que fue mejor, que es también una de las principios y los leitmotivs que tenemos en la hora de Tolkien. Recordar siempre el pasado con nostalgia y que todo el pasado fue mejor y toda esta nostalgia. Entonces es cierto que al final Maeglin también está encerrado. Es cierto que Maeglin no ha conocido otra cosa, pero lo que siempre dicen, no, es que como no ha conocido otra cosa, no lo buscan. No, o sea, está en su propia naturaleza. Igual que está en la propia naturaleza de un humano, pues querer salir y conocer y demás, pues los elfos, que al final también están creados un poco a semejanza de un humano, Maeglin quiere salir, quiere conocer. Y el mero hecho de enamorarse de Idril es, por un lado, una vía de escape y por otro lado creo que es la semilla de su padre. Volvemos a tener este caso y de hecho probablemente sea un reducto de esa historia que he comentado antes, que decía que Eol se enamoró de Aredel ya en Amán o en el momento en el que la vio. Pues aquí tenemos otra vez ese ejemplo de un enamoramiento de una mujer, dando igual lo que ella vaya a pensar, como veremos posteriormente por no adelantar acontecimientos. Y la verdad es que me cuesta un poco decir cosas buenas de Maeglin, por mucho que sea el hijo de Aredel, para mi desgracia. Porque es que no puedo tampoco con él, lo siento. De lo que se puede decir bueno, ¿no? Es, pues eso de el amor que tenía por su madre, ¿no? O sea, eso... Sí, pero también los asesinos en serie quieren mucho a sus madres, ¿sabes? Exactamente, seguramente Hitler también quería mucho a su madre. No, claro, si es que, pues a lo mejor el problema que aquí tenemos también ya, pues si nos ponemos a filosofar, es un apego hacia su madre bastante malo. Yo que sé, Ricardo Corazón de León también tenía un gran apego a su madre menor de Aquitania y era, o sea, ya la he metido, vamos. Muy bien, así mismo. Nemba, ¿qué me cuentas tú de Maeglin y de este deseo que nace tanto en él como en su madre de escapar? O sea, y además que ven la jugada perfecta, ¿no? O sea, el padre le han invitado, ¿no? A una fiesta a los enanos o a pasar ahí un tiempo con ellos. Fiesta. Exacto, y ahí ven la oportunidad que ni pintada y dicen, pues venga, pues es el momento de irnos. Hombre, Maeglin yo creo que lo tendría que haber estado pensando durante cierto tiempo, porque algo así no se improvisa y nace un poco más en ese sentido de él. Fijaos, mucho más que de ella. Desde ese punto de vista, quizás Maeglin sí tenía algún deseo casi, ¿no?, de ser bueno. Lo que pasa es que lo que pasará al final de esta historia de Aredel y Eol termina, ¿no?, estropeándole lo que queda, pero claro, digámoslo así, que dentro de su carácter estaba un poco también esa inclinación hacia los Noldor, con todas las habilidades que sin embargo había aprendido de los enanos. A mí en ese principio
¿no? Te puede parecer ese enamoramiento de su prima, aunque claro, ya nos dice, si no recuerdo mal, es en el propio Silmarillion, si no lo está en el otro, en algún otro lado, que los Noldor no se suelen casar entre parientes tan cercanos. Y claro, eso, cuando después él se encuentra con esa realidad, que no es un poco la historia que él se había puesto en su cabeza, ¿no? Que aunque él pueda pedir ser un príncipe de los Noldor por herencia de Aredel, resulta que se había montado una historia en su cabeza con su prima y con el resto de cosas que no, pues que al final no va a poder ser. Y eso, más la muerte de su madre, a la que creo que sí tenía bastante apego y que además haya sido a manos de su padre, y no decir nada de defender a su padre, es decir, la propia maldición que al final le manda a su padre, es bastante como para estropearle si ya venía, digámoslo así, un poquito mal de origen, o sea, si tenía ya parte del carácter de Eon. En ese sentido, si uno se lee, yo creo que son las diferentes versiones de la caída de Gondolin. Se ve como Maeglin es bastante mal bichillo, sobre todo al final. Entonces, yo eso lo recomiendo. Es una de las varias versiones. La verdad es que te dejan una peor impresión de Maeglin que la versión que te trae el Silmarillion, que también es posible que esté bastante dulcificada. Entonces, no sé qué opinan, ¿no? El padre y la jefa Tolkien, pero... Es un mal bicho. Es un mal bicho Maeglin. A ver, es incluso espero que el padre, en cierta manera, porque el padre lo único que quiere es estar solo, en el fondo. O sea, la base es a mí dejadme en paz, que me deje. Ya está, no hay más. Pero en cambio el hijo es a hacer daño directamente. O sea, es que es el que se mueve hasta ese sitio para meter maraña. Perdona, Didi. Sí, no, digo que hay un momento que Maeglin intenta, vamos a decirle, o sea, hacer entrar en razón a su padre antes de escaparse. Decirle, oye, que nos queremos ir, o sea, que queremos ver otras cosas. Y aquel padre suelta una de esas que le gustan a Isilde, eso de tú perteneces a la casa de Eor, Maeglin, hijo mío, y no a la de Golodri. Toda esta tierra es tierra de los Teleri, no tendré trato ni permitiré que mi hijo tenga trato con los asesinos de nuestros hermanos, los invasores y los usurpadores de nuestros hogares. En esto me obedecerás o te pondré en prisión. O sea, eso se lo dice a su hijo. Sí. Claro, es contigo, conmigo o sin ti. Bueno, que luego llevará al extremo. Un poco heavy, que en plan dice, vale, sí, todo lo que tú quieras es tu hijo, pero también es de su madre, ¿no? Que es Misan Londo. Entonces, y parte que es eso, es un ser libre que puede decidir qué hacer con su vida. Bueno, claro, es que Eol es la personificación un poco de lo que hemos estado diciendo ahora, ¿no? Del personaje masculino medieval en extremo. Una versión sí, con la cabeza, pues decir, tú sabes mucho más de esto que yo, pero sabes, por no decir el macho alfa típico tópico, ¿sabes? Pero yo casi prefiero el macho alfa a decir el señor medieval. Hablando de macho alfa, ahora vamos a ver un encuentro con otro de ellos. O sea, que además este es de los que le gustan a Isilde también. Porque huyen, ¿no? Huyen al final Aredel y Maeglin. Y claro, en cuanto este vuelve, que además vuelve antes de lo esperado, como suele ocurrir siempre en estas historias, ¿verdad? Siempre vuelve antes de lo esperado, se da cuenta de que se han largado y de que efectivamente, pues eso. O sea, ¿y cómo será la cosa? Para que Eol, sin ningún temor a la luz del sol, a la que tanto rehuye, pues salga detrás de ellos y se viene a cruzar con Curufin. Y este momento, cruce de machos alfa, podemos decir, ¿no? No era por ahí por donde... Sí. Choque de cornamentas. Exactamente. Pues es que ya... Además, aquí hay un momento que Eor tendrá muchas cosas, pero tonto no es. Tonto no es. Sabe que en el momento que se encuentra con Curufin está en verdadero peligro. Es de los barrios bajos de Beleriand. Claro, y no tiene peligro, o sea, no tiene problema en agachar la cabeza y en decir, aquí me toca no ponerme gallito. Y cuando le dice Curufin eso de que os trae a mis tierras el oscuro, un quizás que expone a la luz del día a quien tanto esquiva el sol. Y él
claro, es donde baja ya. O sea, él viene colérico. O sea, va colérico buscando a Eredel y a Aeglin, pero en ese momento que él sabe que se encuentra con Curufin, pues baja 2 tonos, como se dice, ¿no? Baja 2 marchas y entonces pues agacha la cabeza y les pone eso que, no, que estoy buscando a mi mujer y a mi hijo, que andarán por aquí, ¿no, Nemba? O sea, cuéntame un poquito este encuentro, porque este encuentro es... Hombre, es que, a ver, Es breve pero intenso. Son de armas tomar, son dos... Yo, fíjate, son de los 2 hijos de Feanor los que peor me caen. Yo cada vez que los veo aparecer digo, a estos les tiraba del caballo, literalmente. O sea, es que parecen siempre a caballo, siempre cazando. Son un poco como los... O sea, vamos a decirlo así, como los siesteros y los que están un poco acostumbrados a hacer lo que quieren. Porque luego, hombre, tienes otros hijos de Feanor que pues son bastante más elegantes, ¿no? Aunque son lo que son, ¿vale? Tienen una maldición. Cuidado, Nemba. No, tú sabes Sí, que perfectamente aquí... cuidado, que adoro a Feanor, pero de sus hijos algunos son bastante cabezotas como él, y el problema de... No, y el Pero a problema... Maglor hay que quererlo. Sí. No, pero... Entonces... Perdón. Y es que además es mi elfo favorito. Vale. Eso, Es bien. indudablemente, pero... Me encanta cómo Isilde marca territorio, ¿eh? Es como para ciertas cosas de los elfos, cuidado, ¿eh? Es muy cabezota y es, efectivamente, espíritu de Tenaz. fuego. La palabra es tenaz. Y alguno de sus hijos, el problema es que es tan cabezota y tan un poquillo cabra loca, pero sin la inteligencia y la habilidad. Celegorn Curufin. Indudable. No, de verdad. Sí. En este encuentro y el encuentro que hablamos cuando hablamos obviamente de la historia de Beren y Lucien, es que vamos, estos señores se retratan perfectamente. Y a mí de aquí me encanta cómo ese choque de cornamentas, ¿no?, que decías tú, Eniol, pero cómo lo hacen. Y al final a mí hay una cosa que me encanta, y es cuando le dice: vuélvete, elfo oscuro, que de esta vas a tener un problema. O sea, aún así se miden. Tampoco Celegorn y Curufin se ponen muy... A ver, están gallitos porque obviamente los Noldor ahí tienen bastante más poder, pero tampoco se atreven a detenerlo, a hacerle daño, porque, claro, no saben exactamente lo que puede desembocar, porque al final se supone que es pariente, ¿no?, del rey de Doria. Entonces... No, y bueno, y también Eol, digamos, modera su actitud. Sí. Yo estoy seguro de que si no tuviera ese objetivo de ir a buscar a Eredel y a Maeglin, hubieran acabado a navajazos los 3, vamos, seguro. Al final son los invasores que decía él, o sea que seguro que se acababan a navajazos. Uh-huh. Aquí el que tiene la sartén por el mango es Curufin, y él lo sabe, y por eso él tiene una posición dominante. Y además es que la despedida, además lo ha dicho muy bien Pablo, pero es que es tremendo porque, fijaos cómo Curufin, ya cuando dice, oye, que aquí no están y si los quieres seguir buscando, síguelo buscándolo, aunque no te lo recomendamos. Pero fijaos cómo el Eol no parece el que hemos conocido en Nan Elmoth, ¿verdad? Dice, entonces, señor, quizá me deis permiso para partir y descubrir la verdad en este asunto. O sea, lo dice con muchísimo cuidado. Y aquí, de esa frase que le gusta a Isilde, que yo lo sé, dice: tenéis mi permiso, pero no mi amor. Cuanto antes abandonéis esta tierra, tanto más estaré complacido. Vaya manera de largarte, ¿eh? Y luego cuando le dice: no ostentéis el título de vuestra esposa ante mí, porque los que roban a las hijas de los Noldor y las desposan sin dote de autorización, no ganan parentesco con los Noldor. Os doy permiso para partir, aprovechadlo e iros. De acuerdo con las leyes de los Eldar, no puedo mataros en esta ocasión. Y este consejo añado, y aquí es lo que decía Nemba: volved a vuestra morada en la oscuridad de Nan Elmoth, pues me advierte el corazón que si perseguís a los que ya no os aman, nunca volveréis. O sea, tremendo. Sí, esta es una de estas pequeñas profecías que va poniendo Tolkien en toda su obra. Y es donde historia de varias. Con la palabra roban es donde, cuando dice los que roban a las hijas de los Noldor y las desposan sin dote de autorización, no tanto por lo de dote y autorización, sino donde se ve que efectivamente la versión está más edulcorada de lo que debe, porque hasta este momento te puede quedar la duda de si ella
bueno, tenía también voluntad, sino que aquí se ve claramente que la impresión que tenían ellos, desde luego, es que ella había estado obligada. Lo que me gustaría saber es cómo Curufingüe sabía que se había disposado a Aredel con él. Cuando él se lo dice, si hubiera sido algo, digámoslo así, bien hecho, lo hubieran sabido. Y cuando él le dice, no, es mi esposa, él dice, no, la ha robado. A ver, el recibo, ¿dónde está el recibo de la dote? No, claro, vamos a ver, te la has llevado, te la has secuestrado. No es Eso lo es que un necesitas. estupro. Sí. Es un estupro de manual. Sí, por eso. Ujú. Pues en eso estamos. Y luego una casualidad en este caso maldita, que es la que hace que, fíjate, la mala suerte, ¿no? Porque, bueno, Eol sale, lo dice así con esa palabra, ¿no? Colerizado, en busca, porque ella entonces ya entiende, dice, estos van a Gondolin, ¿no? Y va por ellos, y la mala suerte, en la versión del Silmarillion, no sé si en otras se produce de otra manera, pero bueno, el caso es que los caballos relinchan cuando ya están llegando a Gondolin, corcel de Eol, y así es como sabe y les persigue y conoce y descubre el camino secreto hacia Gondolin, querida Aredel. Sí, efectivamente, aquí es donde ya se empieza a ser el principio del fin. Es una de estas profecías, efectivamente, como habéis comentado. Llegamos a Gondolin, llegamos a la ciudad secreta, que ya pues no va a ser tan secreta. Es de las primeras personas pues prácticamente la primera que entra en Gondolin sin ser un Noldor, sin tener el permiso de Turgon, y entra encolerizado, buscando lo que es suyo, o sea, lo que es su propiedad. Y ya pues empezamos, no sé si vamos a tratar ya aquí lo que va a suceder, este drama que tenemos aquí en un patio, creo recordar que era, ¿no? En el patio de Gondolin, delante de toda la corte, que entonces aquí sí que podemos estar también de acuerdo con eso que decíamos de Juego de Tronos, ahí en medio de una corte tan relevante y demás. Entonces, pues se vienen cositas. Sí. Así es. Venga, ¿quién quiere retomar por aquí? Primero llegan Aredel y Maeglin, ¿no? Encantados los dos. Y bueno, Turgon también encantado de recuperar a su Turgon, hermano. es verdad. Turgon pensaba Cansó de tener un sobrino. Pensaba, no perdida, pensaba que su hermana estaba muerta. Porque los Ujú. sirvientes que la habían acompañado, que ellos también se habían perdido en las montañas, también ahí se hablaba, ¿no? De ciertos encantamientos y de esos vapores. En la zona norte, ¿no? De la frontera de Doria, donde estaban las arañas, creo que es donde se pierden, ¿no? Correcto, sí, los Entonces, descendientes de Ungoliant. ahí esos vapores, sí. Eso hace que se disperse en el grupo. Bueno, estamos volviendo al principio, pero porque creo que ahí no lo habíamos explicado del todo. Y que entre buscarse unos a otros, ellos al final la dan por muerta y vuelven y le dicen a Turgon que la han perdido y que seguramente esté muerta. O sea que en Gondolin dan por muerta a Aredel y fijaos, de repente Turgon se encuentra con que su hermana está viva y que además tiene un sobrino, nada menos. Y entonces aparece Isilde, venga, que yo sé que a ti los dramas te gustan. Venga, y aparece Eon en una escena, pues eso que yo no sé si esto algún día lo veremos en pantalla, porque ya me creo No, por todo. favor, no. No. Yo siento deciros que Les ha salido los dos de dentro. siento deciros que estoy seguro, no sé si para bien o para mal, yo creo que todo esto, tarde o temprano, gente No. va a ganar los derechos. Bueno, derechos y demás. Y Bueno. esto lo vamos a ver en pantalla, yo estoy seguro. No, y O sea, si no, sé. en cuanto los derechos venzan. Exacto. Y bueno. Pero bien hecho sería una historiaza, ¿eh? Pero bueno, sí, A ver. retomemos. Van a ser para el año 2076, o sea, a lo mejor estoy muerta, ¿sabes? O sea, no. Hombre, Lo veremos en la residencia. El caso es que se produce ese momento. Y ahí llega Eol, y claro, Eol se quiere llevar a su hijo. Hay un momento Sea en como que sea. en el que ya le da igual, le da igual entre comillas, ¿no? En que dice, bueno, Aredel se puede quedar, ¿vale? O sea, ella se quiere quedar aquí, que se quede, pero a mi hijo me lo llevo. Y aquí es donde Turgon le dice, me da que no. O sea, que pero ni tú. ya has entrado aquí y de aquí no sale nadie sin mi permiso. ¿Entiendes? Sí, correcto. Es un momento también en el que él ve pues toda su intención y toda su
frustración en ese momento, porque dices que no se está enfrentando a los hijos de Feanor en medio del campo de mar, sino es que estás en Gondolin, en casa de Turgon, en casa de Aredel, con la gran ciudad de los Noldor en Beleriand de lo que queda. Entonces no puedes ir con esa actitud de arrogancia y se enfrenta a los Noldor en su máximo esplendor y se da de bruces, porque ahí Aredel ya evidentemente dice que no, y Maeglin supongo que su parte Noldor también la saca a relucir y dice no me voy contigo, ya está, aquí estoy a gusto, estoy bien, quiero conocer mucho más, porque en el fondo Maeglin también es un personaje ambicioso, ¿de acuerdo? Entonces quiere más, y en ese es el momento que dice Eol, dice pues no, pues se queda con esa frustración acumulada y bueno, chan chan, drama. Ahí, vamos al drama, pero es que hay un punto que Turgon no lo hace como Curufin. O sea, Turgon sí le da la bienvenida a Eol. Sí. O sea, le impide irse, pero lo trata incluso de pariente. O sea, le dice, bienvenido mi pariente, pues por tal os tengo. Dice, aquí moraréis a vuestro gusto, pero no abandonaréis mi reino, porque es mi ley que quien encuentre el camino a mi morada ya no podrá irse. O sea, Aredel, aquí, o sea, Turgon, no es que tampoco esté súper complacido, ¿no? Porque Eol haya entrado en Gondolin, pero ni mucho menos le da maltrato al principio. O sea, dice, vale, no, claro, al principio es cuando él saca el carácter y saca la frustración de ver que no va a conseguir lo que él quiere. Es que Turgon al final es un rey. O sea, Turgon tiene que actuar como tal. O sea, Curufin, bueno, al final es un matón que está por ahí, como hemos comentado, con el caballo, buscando medio lío, buscando ahí un poco de jarana. O sea, es más un matón, pero Turgon es un rey. Y evita el conflicto. Efectivamente, es que es lo que tiene que hacer. O sea, él... Primero, su hermana no sabe las condiciones en las cuales su hermana ha contraído matrimonio con esta, no sabe bien la historia de su hermana. Entonces, claro, a lo mejor él piensa, oye, pues al final, si mi hermana se ha casado con esta persona, por lo que sea, aunque se haya casado a malas, he recuperado a mi hermana, no voy a hacer nada que vaya a ofender a mi hermana. Y aparte, por otro lado, es alguien que ha entrado a su corte y por lo tanto merece un tipo de consideración, porque no se nos olvide que estamos en un tipo de sociedad feudal, igual que Aragorn pues también trata bien a todo el mundo, o sea, lo vemos en la corte de Rohan también la gente es bienvenida, o sea, sigue siendo algo bastante formal. Y ya llega el momento clave, ¿no? El momento crítico en el que, bueno, Eol dice, vale, pues no reconozco tu ley, se lo dice a Turgon, no reconozco el hecho de que yo no me pueda mover hacia donde quiera, tú no eres mi rey, por lo tanto me puedo ir cuando quiera. Aredel se puede quedar, pero Maeglin no. Y entonces cuando dice, venga Maeglin, vente conmigo. Y ya es donde se da la circunstancia de que Maeglin le dice, pues yo no me voy a ningún sitio. Y este es el momento, antes decíamos, ya había dado un paso grande Eol, diciéndole a su hijo que si le contradecía lo metía en prisión, pero es que aquí Eol, tu personaje, da un paso más allá, que es, pues nada, pues si no te vienes conmigo, pues aquí te quedas. Y le lanza, es una jabalina, ¿no? Sí. La llevaba escondida. La llevaba escondida, efectivamente. ¿Y cómo escondes una jabalina? Porque es más corta que una lanza. Sí, pero no igualmente, tamaño, ¿cómo de tampoco. corta? O sea, Una capa grande, a ver, mucho vuelo y de ahí. Incluso La puede espalda. ser de estas- incluso A mí es la que eso espalda, siempre ¿no? pero una jabalina, no sé, a ver, yo no soy muy ducha en armas medievales, pero no, vale, no es una lanza, pero no No es me tan la grande imagino. como un arco largo. Tú imagínate No, que un con un arco arco largo largo era es un metro claro. ochenta. Pues por eso, Eso tú sí. antes llevabas un arco largo y lo llevabas en la espalda, una jabalina al final la puedes llevar en la espalda justo detrás debajo de la capa, porque si no una jabalina tendrá la altura más o menos de tu torso. Ah, y es que la jabalina, Claro, algo 1,20 m, 1,50 m, claro. voy a ¿cómo buscarlo. estamos De todas maneras, Sorkin y las medidas fallan como Sí. una feria, o sea... Si nos vamos a los Juegos Olímpicos, Mira. una jabalina olímpica mide más de 2 metros, ¿eh? Sí, pero no sería de eso, sería más bien una antigua que pueden medir Claro. 1,5 metros.
Claro, Metro y medio. me imagino más grande a que no unas, ¿sabes? Algo que puedes esconder en la espalda, ¿sabes? A O ver, con el arte de Spy Ninja, ¿sabes? con el arte herrero de Eol, tú puedes tener una que sea más pequeñita y que en el momento de Telescópica. Clac, 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 clac. Mira, he estado buscando, No, he pero estado sí, buscando en internet una jabalina en Google, ¿vale? De estas antiguas, y dicen que podían medir las humanas y tal 102 centímetros, o sea, 1 metro. Un metro. Sí. Pelín más de 1 metro. Eso sí, Sí, la- puedes esconder debajo de una capa, tranquilamente. Muy bien, pues el caso por la lanza. Sí, Que es que tira para adelante. O sea, yo que ahí se desboca. Yo creo que a todo el mundo le sorprende la primera vez que lo lee, de que es que no hace nada. O sea, no hay ni la más mínima intención de ser diplomático, ni de ser cauto, ni nada. O sea, van a lo que sea. O sea, ya le da igual, todo es una barbaridad. No canaliza bien la frustración este No, personaje. absoluto. Necesita un poquito de terapia. El fragmento es muy intenso. O sea, eso, verlo, por ejemplo, en imagen o pantalla sería la bomba, efectivamente. Ya estamos. Dice, Por favor, ya está, ¿no? de pronto, rápido como una víbora, Eol sacó una jabalina que llevaba oculta debajo de la capa y se la arrojó a Maeglin exclamando: elijo la segunda opción y también para mi hijo. No retendréis aquello que me pertenece. Dice segunda opción porque le había dado Turgon vivir aquí o morir aquí. quédate aquí o muera. Exacto. Cogió violencia vicaria. Exacto. O sea- primero matar al hijo y luego caer. O sea, él se muere y yo, o sea, si no podemos irnos, él se muere y yo también. O sea, es que esto te deja totalmente descolocado. Que fuera, aunque sea mal, ¿no? Hubiera sido lo mejor que le hubiera pasado a Gondolin, ¿no? Que hubiera matado al Sí. hijo. Sí. Y luego, Pero hay claro, una más. aquí aparece el amor de Aredel, ¿verdad? Aredel, que es la que se pone en medio de la jabalina. O sea, aquí tenemos un claro ejemplo de un amor de madre que no puede faltar. O sea, obviamente, es como que obviamente se va a poner en medio, obviamente va a proteger a su hijo, a su criatura, a la persona que lo que ha criado, lo que le ha hecho compañía, prácticamente la única felicidad que podría tener en su vida, pese a que, por suerte, ella no va a lograr ver lo que va a suceder después con este personaje. Entonces ahora, pues de hecho, hasta ese momento Maeglin pues parece una persona más o menos normal. Entonces es lógico que Aredel vaya a salvar a su hijo. Y al final, pues bueno, seguimos teniendo estos personajes femeninos que por mucho que sean tan independientes y tal, sigue siendo una madre. Entonces, pues un amor filial pues es lo que hay. Entonces, pues es un gesto muy bonito y es verdad que es bastante impactante. Tenemos otro ejemplo de una mujer que muere por su hijo, que es la madre de Feanor, que es Miriel, o sea, no es Miriel, perdón, o sea, no, se me ha ido el nombre, disculpad. La madre de Feanor, claro, fallece por ello, y aquí tenemos otra madre que fallece de nuevo por su hijo y es asesinada por su marido. Y esto yo creo que marca mucho a Eol. Sí, Digo a bueno, Eol. bueno. Hombre, por supuesto. Aquí hay un punto. Primero, se habla de que la hiere, ¿no? Porque le da en el hombro. Entonces, Sí. cuando estás leyendo, dice, bueno, cuidado todavía, o sea, no la ha matado, ¿no? Y ella pide clemencia para él, ¿verdad? Ujú. O sea, dice, que se le ha ido la cabeza, tal, bueno, que lo cierren, ¿no? Como tiene que ser. Pero que resulta que la punta está envenenada. En Eol, claro, estaba claro que esa punta no iba a ser simplemente el acero, ¿no? Y termina muriendo por la noche. Así es que aquí Turgon sí que no hay clemencia, no la puede haber y no la hay. Y termina arrojándolo, ¿no? Por un Por el precipicio. Pero, y aquí es donde Eol lanza otra profecía de esta, ¿verdad? Que este episodio tiene unos cuantos. Y le viene a decir a Maeglin que él va a sufrir más o menos un final parecido. No, más o menos no, es el mismo. Los dos se van por el carácter abajo. Es un reflejo el uno del otro. Aquí así pues abandonas a tu padre y a tu gente, hijo malnacido. Aquí fracasarán todas tus esperanzas y aquí tengas la misma muerte que yo. Eso es lo que vaya frase para despedirte de tu hijo. Sí. Simba. Sí. La verdad es que esto es este fragmento, desde que Eol intenta matar a Maeglin y se interpone Aredel y muere Eol lanzando esta maldición, son apenas un par de párrafos y la verdad es que son de una intensidad, yo creo que dentro del Silmarillion como tal,
pocas veces vista. O sea, hay momentos, este es uno de los momentos más intensos. Y claro, justo después dice, Idril se sintió perturbado y desde ese día desconfió de Maeglin, y ahí se va viendo también cómo ella intuye algo, porque se dice, o sea, cuando tú decías que Aredel pidió clemencia, Idril también la pidió para Eol, después de haberlo hecho. Y cuando se descubre que tiene veneno, que yo creo que es que el veneno, los elfos, no recuerdo otro momento en el que los elfos usen veneno en todo el Legendarium. Y a ver, los orcos y demás sí, porque de hecho se lo dice Aragorn cuando le han herido a uno de los hobbits en Moria. Y si has tenido suerte que no estuviera envenenada, que a veces pasa con la... Vale. Pero los elfos yo creo que no, y de hecho debe ser hasta deshonroso, y por eso yo creo que Turbón no tiene otra manera. Y claro, ahí para mí esta referencia también clásica, ¿no? A la roca Tarpeya desde la cual despeñaban en Roma a los traidores también, pues es que es un final pues digno del malvado Eol, pero claro, nos deja a Maeglin en el mismo sitio. ¿No os parece también un final de tragedia griega? O sea, porque siempre hablamos mucho de cómo Túrin, los hijos de Húrin, es una tragedia griega de manual también, pero esta historia también, o sea, es que esto... Sí. Sófocles podría haber escrito eso. Se convierte en malvado. Totalmente. Traicionando a su familia. Sí. Totalmente. Y nos deja ya en la historia enfilada hacia otra historia, Isilde, que yo creo que tendremos que contar tarde o temprano. Mira, de aquí estamos aquí, este grupito reunido. Si os parece, esta historia la retomaremos, si queréis, los 5 que estamos aquí reunidos, porque me parece que sería una continuación perfecta para este episodio, y porque no quiero desarrollarla más allá, porque hoy era hablar de Eol y Aredel. Ya los dos, desgraciadamente, los hemos dejado ya fallecidos. Dejamos a Maeglin en Gondolin, enamorado de Idril, pero ojo, ganando fama dentro de Gondolin, Eol, porque tu hijo, Eol, digamos que le va muy bien en Gondolin, quitando la parte de que el amor que él tiene no le es correspondido. En lo demás le va bastante bien en Gondolin. Sí, no, realmente él se hace un nombre. Lo que pasa es eso, que tiene es el fruto del mal, y el mal ha de salir por algún lado. Pero no, él supongo que muy influenciado por su madre, de lo que le había explicado de su familia, de dónde venían, pues quiso estar también allí. Digamos, esa sería, supongo que Maeglin hay 2 partes, una de luz, que sería la que le viene de su madre, y otra de oscuridad, que es la que le condena, que es la que viene de su padre. La parte de luz es esta, que se sabe desenvolver muy bien dentro de ese Gondolin que luego traicionará. Que ahora que has dicho la parte de la luz, la parte de la oscuridad, es un poco Luke Skywalker. Sí, pero aquí no hay remisión para ninguno de los dos. No, sino más bien que George Lucas se hubiera basado. No, se va a ver. Más bien al revés en este caso. Ya sabemos que Lucas se basa en muchas cosas reconocido por no el creo. No, sí, por eso, pero en esto no creo. Me hecho gracia. Así es. Bueno, si os parece, hemos contado la historia, pero siempre hay algún detalle o alguna conclusión a la que queremos llegar, ¿no? Y por eso siempre dejo un último turno de palabra, un último turno para conclusiones, que vamos a iniciar en este momento con mi querido Pablo Aguado, Nemba. Conclusiones, algo que se te haya quedado en el tintero, es el momento. Venga, compañero. Pues yo la verdad, yo creo que ha sido bastante completo. Podríamos detallar muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, como siempre nos gusta hacer, ¿no? En fase 24, es dar esa visión general a cualquier persona que no esté a lo mejor tan cercana a todas las historias del legendario de Tolkien, que es muy rico. Y la verdad, bueno, tanto Aredel como Eol como Isilde habéis dado muchos detalles. Yo, que sabéis que a mí me encanta todo Tolkien, me lo he leído, toda la historia de la Tierra Media un par de veces, y todo lo que haga falta me lo volveré a leer las veces que haga falta y cuantas veces me llames, Javi, pero he sacado detallitos, ¿no? Y yo creo que todos nuestros oyentes
van a disfrutar de esta historia. Para mí es un poco, en el sentido de Tolkien, más atípica. Efectivamente, es un poco esas historias que están al lado y que es esa pieza de dominó donde se van enganchando y van empezando a caer el resto de piezas hasta hacer caer a Gondolin. La verdad, a mí me hizo pensar todo el preparar este capítulo, que Tolkien, claro, tuvo muchos años para darle vueltas, pero al final terminó organizándolo todo muy bien y muchos de los personajes, muchos de los pequeños detalles, esas pequeñas pinceladas, ¿no?, de profecías, que aquí hay unas cuantas, que va dando, están todas engarzadas al final en pequeños detalles, en mayores detalles, ¿no? Fijaos, por lo que lo digo, voy a cerrar con una frase que a lo mejor no me he dado cuenta de esta relectura, y al final todo forma una historia, iba a decir coherente, es difícil, ¿no?, en los textos originales de Tolkien, pero efectivamente una mitología que tiene sentido y donde todo va enganchando una cosa con otra. Y cosas como, efectivamente, ¿no?, lo que acabo de comentar yo antes de el texto. Eol sacó una jabalina que llevaba oculto, bajó la capa y se la arrojó a Maeglin exclamando: elijo la segunda opción y también para mi hijo, no retendréis aquello que me pertenece. Habían dicho que rápido como una víbora y llevaba veneno. Estamos hablando de que Tolkien va dando siempre pequeños detalles de ese estilo, sean grandes predicciones o pequeños detalles. Una víbora, la víbora y su veneno. Al final Eol es esa víbora que vive debajo de las piedras, que está en la oscuridad y cuando se siente amenazada intenta matar porque le intentan quitar su territorio. Muchas gracias, Pablo. Muy buena conclusión. Isilde, venga, adelante. Conclusiones, última intervención. Bueno, ahora te voy a hacer una pequeña preguntilla, pero... Exacto. Pero no, primero, conclusiones por tu parte de la historia de Conclusiones. A ver, es que esta historia es lo que comentábamos. Es un capítulo corto, pero es de las grandes historias y de los pilares de la Tierra Media, del Silmarillion. Es un capítulo súper interesante de leer porque es muy corto, muy intenso, con grandísimas sentencias de frases. No sé, es un capítulo que cuando lo lees, siendo una historia muy dramática, muy violenta, turbia, de muchas cosas, como ha llegado el paralelismo con la historia de Túrin, la historia del tema de los hijos de Húrin. No sé, el sabor que te deja en boca para mí es distinto. Yo prefiero muchísimo más esta historia, que bueno, aún no la hemos acabado, pero no sé, porque supongo que te muestra ese personaje de Aredel de lo que estábamos hablando, que es una mujer fuerte, es una mujer y eso me llama mucho la atención, porque es muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados a leer de Tolkien, y creo que había que darle la relevancia que se merece, de acuerdo, que también lo que comentaba nuestra compañera, que Aredel está a la altura de Galadriel, lo que pasa es que no podemos llegar a tener la oportunidad de desarrollarla, pero en toda su historia tiene mucho que aportar, con un final dramático. No sé, es una historia que a mí me llena, me remueve mucho, y creo que había que traerla para que, bueno, la gente que solo se queda un poco con la superficie de Tolkien, pues vea que poquito aquí, poquito allá se pueden rascar muchas cosas y hay grandes historias, que es lo que decíamos, no hace falta igual leerse todo el Silmarillion, y si tú coges esta historia, es que es casi autoconclusiva, es como una pequeña novela que creo que es súper interesante y de acercarse, de leer, y que la gente la puede disfrutar muchísimo. Así es. Mira, aquí vamos a dejar un pequeño huevo de Pascua, porque a todo aquel que haya llegado hasta el final de este episodio, que nos está acompañando esta hora y media ya casi que llevamos, estamos ya en la recta final, vamos a comentar, porque aquí hay dos personas, y lo digo ya porque ya se ha hecho público y se puede decir, de las que están en el equipo que ha presentado una propuesta para la próxima StelCon, que
son tanto Temba como Isilde, que a mí me parece maravilloso, porque yo he vivido mi primera Estamos muy locos. y que no hubiera una propuesta a mí me tenía un poco nervioso, porque yo estoy con ganas de una segunda, ¿no? Y entonces, pues nada, Isilde, si quieres, así muy rápido, a modo de flash, porque todavía es una propuesta, o sea, todavía no es... Sí, aún puede salir una segunda propuesta, hay que llevarlo a Asamblea General, hay que votarla, o sea, a ver. Pero cuéntame cómo ha salido esta propuesta y lo que me quieras contar, ¿vale? Nada, que Roberto está muy loco y nos lió a todos. Asearanion es el vice. El vicepresidente de la ST y, bueno, cuando acabó la antigua Estelcon, me vinieron, varias gente preguntando, yo me negué, digo, no, a mí dejarme, ya tengo mi vida como para estas cosas, pero el equipo fue creciendo, lo iban haciendo, y la verdad es que, bueno, el equipo es muy chulo, son y como mucha gente. Y como te engancharon a ti, me enganchaste tú a mí. No sé de qué me estás hablando. No. Yo no he hecho nada. Entonces, la verdad es que al final me liaron. Yo solo iba para una cosa y acabé volviendo a las 10 de la mañana al día siguiente. Entonces, esto es lo mismo. La verdad es que, a ver, el proyecto está hecho con mucha ilusión y creemos que es una buena propuesta a ver de cara al año que viene y puede ser chulo. Yo me encargo de poquito porque llevo muchas cosas, lo que decíamos, la vida me da para lo que me da, pero la gente, el equipo que lo formamos, tenemos mucha ilusión y se está trabajando y a ver si sale todo bien y nada, la próxima Estelcon os venís para Cataluña. Pues yo estaré encantado de ir si sale adelante esta propuesta y de vivir una segunda Estelcon, porque yo lo digo siempre, para mí ha sido toda una experiencia la primera y lo recomiendo a todo el que ame la obra de Tolkien. Así que muchas gracias a los dos por estar en ese paso, porque claro, alguien se tiene que lanzar a la piscina, si no sería imposible todo esto. A mí me encantará dentro de unos años, cuando para mí me sea posible, formar parte de algún equipo organizador. A ver, seguimos con el tema de las conclusiones. Eol, ¿qué me comentas así a modo de conclusiones de esta historia? Pues señalar casi lo que se ha dicho hasta ahora. Es una historia que funciona muy bien por sí misma. No le haría falta todo el resto incluso del Legendarium. Ya tú lo pones como un cuento y funciona. Hemos podido tener alguna discrepancia, pero en general todos más o menos vemos lo mismo, lo que es una historia muy oscura, muy triste, dramática, que lleva al fracaso desde el principio. Ya sabemos que eso no puede acabar bien. Y nada más, que es la primera piedra hacia unos acontecimientos que vendrán posteriormente y que ya están marcados. O sea, la historia, eso es lo que decía, está marcada por la tragedia, no va a acabar bien. Esto ya lo sabemos, aunque aún no hayamos continuado leyendo el Silmarillion y lo que viene después, pero ya sabemos que eso, Maeglin, está marcadísimo. Y luego, una petición, por favor, sí. Tanto a tolkienistas, amigos, socios de la ST, Eol lleva diéresis. Por favor, no pongáis Eol sin diéresis. Da mucha pena. Mucha. Yo con mi nombre con diéresis tiene ese... La diéresis también es un signo ortográfico. Y mola. Tener un nombre con diéresis mola. Oye, tenemos que hacer un grupo en la ST. Otro más. ¿Y qué hacemos? Se me conocía con... ¿Y qué hacemos? ¿Una comunidad o un SMIAL? No. Pero, fin. No saquemos los trapos de la ST aquí, por favor. Ya no puedo más. Pues esto, voy a hacer un grupito de Telegram como divertimento. Fin. ¿Cómo se te llegó a conocer, Isilde, que lo ibas a Así decir? como en Montaraces, la señora de los grupillos. Eso era. En todos, o sea, allá donde había un grupo estaba Isilde metida. Oye, antes de que, hoy quiero que cierre Aredel, ¿vale? Pero antes de que cierre Aredel, Isilde, tienes ya pensado el próximo. Sí, exacto, perdón, iba a interrumpir, se me ha ocurrido, porque a ver, aquí
Yo es que, a ver, soy una elfa, muy elfa, ya ligeramente Noldor, con su carácter y sus cosas, entonces me gusta traer las grandes historias de los Noldor, ¿vale? Y de los elfos, y de la Tierra Media, y de los Valar, y bueno, del Silmarillion, que mola mucho y es el gran desconocido. Pero ahora, no sé, estaba pensando y digo yo, hemos hablado también de enanos, que a ver, que yo me meto mucho con los enanos, pero es en el modo de cachondeo, que, a ver, también molan. Y si escuchas esto, Balin, bueno, que sepas que en el fondo ya sabes que os quiero un mogollón. Pero me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Cuántas temporadas llevamos, Javier? 4. Llamar Javier, qué raro me ha sonado eso. ¿4 temporadas ya? 4. Está en la 4ª temporada. ¿Y de qué no hemos hablado? A ver, venga, está. No, algo básico. Sí. Puntales de las obras de Tolkien. ¿Por qué se lo conoce a Tolkien? ¿El Señor de los Anillos? No. ¿Los hobbits, leches? Joder, sí, mira, te lo iba a decir. No hemos No hablado, hemos hablado de hobbits en ningún momento. Y de hombres tampoco. No hemos Bueno, hablado ya, de pero hombres, eso de está hobbits. muy... Aquí Hay muchas cosas. Verdad que hablar de hobbits. Hay que Pero hablar de tienes hobbits. razón. De hecho, yo y muchos basta estamos mucho. por el hobbit, ¿no? Claro, es que es eso. A Tolkien se le conoce en un agujero en el suelo, vivió un hobbit, y ahí empezó todo. Entonces, tiene narices que en 4 temporadas no hemos hablado nunca de hobbits. Entonces, igual iría tocando. Lo solucionaremos en el próximo episodio, ya veremos cómo le damos forma, cuál es el enfoque, pero sí, hablaremos de hobbits en el próximo Fase Tolkien, pero yo ya os propongo a los 5 que cuando volvamos a hablar de la historia de la caída de Gondolin, pues que nos juntemos aquí, los 5 que estamos hoy, para que sea una especie de continuación de este episodio. Yo quiero que cierre este episodio Aredel. Adelante, compañera. Pues a ver, yo la verdad es que había pensado en cerrar saliéndome un poquito de lo que habéis comentado, porque creo que no puedo añadir absolutamente nada más a las 4 conclusiones que han hecho aquí mis compañeros y mis compañeras. Pero mientras estábamos hablando de la figura de Aredel, me he acordado de un texto de Ana Rodríguez, que es una especialista en las ciudades medievales, que tiene un libro que se llama La estirpe de Honor Aquitania, que dice esto, que estaba buscando el texto para leeros. Y dice, es un fragmento muy chiquitito, ¿vale? El que he decidido coger. A ver, dame un segundito. Ay, perdón, que se me ha ido. Perdón. Bueno. Las cosas del No pasa nada. Puedes buscarlo y puedes buscarlo. No, que lo tengo aquí, ya está. Perfecto. Adelante. Dice así como, participaron activamente y conscientemente, refiriéndose a las mujeres en la Edad Media, junto a quienes se han considerado tradicionalmente los guardianes oficiales de la memoria, en la creación de una cultura conmemorativa que es uno de los rasgos fundamentales y distintivos de una sociedad, con la medieval, en la que el pasado legitimaba el presente, los muertos a los vivos y los eclesiásticos a los laicos. Es verdad que este texto está referido a unas mujeres en el periodo pleno medieval, pero creo que el arquetipo que utiliza Tolkien a la hora de hacer Aredel es una clara referencia a este tipo de mujeres. Tolkien no hace este personaje siendo consciente de lo que quiere hacer, sino que está cogiendo estos arquetipos que existen en todas las mitologías, en todas las obras que él utiliza y reutiliza para crear su propio legendarium, y este es uno de estos personajes que podemos encontrar a los que él le da un girito. Entonces quería cerrar con ello, reivindicando la figura de Tolkien no tanto como filólogo, sino como recreador de historias, como subcreador de su propio mundo y como un gran especialista en topos y 1000 cosas más sobre la Edad Media. Entonces con eso quería cerrar el personaje de Aredel y Tolkien.